Gracias a todos por estar presentes. Y este es un tema importante, un tema que es manejado desde hace muchos años y que muchas veces la gente no conoce cómo fue, qué pasó y cuáles han sido sus consecuencias y cuáles son sus consecuencias. Yo tengo dos posibilidades. La primera es ir directamente al tema de lo que es el proceso minero, y la segunda es hacer un poco de historia. No sé qué es lo que prefiero. Si me dan 15 minutos hacemos historia en conjunto, y si no hablamos del tema minero. ¿Qué les parece? Vamos con la historia. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien, vamos a la primera parte. 1684, Carlos II de España separa a Argentina de Chile por la cordillera de los Andes. O sea, cordillera de los Andes separada. 1776, por real orden de Carlos III se crea el virreinato del Río de la Plata. En el 1817, San Martín vence a los españoles en la batalla de Chacabuco. En el 18, en la batalla de Maipú. En el 26, cordillera de los Andes, límite natural de Argentina-Chile. 1855, Tratado de Amistad, Comercio y Navegación. 1881, y esto, presten atención acá, 1881, Acuerdo, Altas Cumbres, Divisoria de Agua y a Perpetuidad, que fue ratificado en 1893, 1898, 1902 y 1945, que falta ahí. Se cede Puerto Natales a Chile, en ese momento pasa Argentina ante la bioceánica. Siguiente. Ven ustedes arriba, ahí, no sé si se ve, no. Ven esas flechas. Eso en la parte alta sería la cordillera de los Andes. Hacia el oeste, o sea, hacia el occidente, es lo que va a Chile, y hacia el oriente es lo que va a Argentina, que es referencia de la cordillera de los Andes. Acá. ¿Estamos de acuerdo? Sigamos. Hasta la próxima. En 1941 se ordena la demarcación. Demarcar, ¿qué significa? Significa colocar hitos en las cumbres más altas. Eso indica que esa montaña más alta es la que divide al oriente y al occidente, desde Chile por un lado y Argentina para otro. Entonces, el 2 de agosto de 1990, Menem y Alwin dan instrucciones a la Comisión de Límites para demarcar. 2 de septiembre de 1990 se reúne la Comisión de Límites, Miró y Llanes, uno era Miró argentino y Llanes chileno. Se hace el borrador de los 24 puntos. Miró y Llanes informan a las cancillerías respectivas para la demarcación. Hay acuerdo en la Comisión de Límites. 31 de enero de 1991, Cariñano instruye a Miró para demarcar, siguiendo las actas del año 1898, Benito Moreno, Barros Arana, que eran los peritos argentinos y chilenos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que habían acuerdos y protocolos 1881, 1889, 1902, 1945? Bueno, ahora están saliendo. Febrero del 91, Miró informa a Aritena y Olima el acuerdo sobre la demarcación. ¿Vamos bien? De repente hay una nebulosa. Marzo, abril, mayo, junio y julio no se nombraba nada. Hasta que en julio de 1991 Miró es citado por Olima. Olima era el vicecanciller argentino, que le informa de la poligonal. 2 de agosto del 91, reunión de Menem con Alwin en Chile, y oficialmente se define la poligonal. Ustedes dirán que es pito de la poligonal, ¿no es cierto? Bueno, sigamos.
Estos que ustedes ven ahí son los 24 puntos en conflicto que había en ese momento entre Argentina y Chile. Habían 24 puntos, de los cuales 22 puntos, que son todas las zonas más de ahí para abajo, las más altas, hacia el sur, son las zonas que teníamos pequeños conflictos con Chile, que no eran importantes, no eran relevantes, pero eran conflictivos y que eran posibles de solucionar. Habían dos conflictos que eran más complicados, que era Laguna del Desierto abajo y los hielos continentales, que era el otro tema en conflicto. Continuemos. Eso que ven ahí ustedes, que es lo mismo que esto, en ese mapa, ustedes ven ahí arriba que dice Fitzroy, ahí abajo, en el medio un murallón, y más abajo está el Laudet y el Stock. Eso es los puntos altos de esa zona del sur de Santa Cruz, en las que están insertos los hielos continentales patagónicos. Los hielos continentales son aproximadamente 22.500 kilómetros cuadrados, de los cuales 19.000 son de Chile, le pertenecen a Chile, y 3.500 a Argentina. Pero eso es la zona de conflicto de los hielos continentales. ¿La tienen clara? ¿Vamos bien hasta ahí? Sigamos. Sigamos. Eso. Esa es la poligonal visto de otra forma. Sigamos. Bueno, ahí. Esto es lo que les decía recién. 19.000 kilómetros cuadrados son de Chile y los 3.500 son de Argentina. O sea, el 85% realmente es de Chile. O sea, que es el lado de la cordillera. 3.500 kilómetros cuadrados es de Argentina. Y lo próximo. Esto es lo que significa, en un gráfico rústico, una profundidad de 115 metros, una extensión de oeste a este de 40-60 kilómetros y de norte a sur de 200 kilómetros. Y eso es lo que significaría 42.000 millones de kilowatts por hora, lo que hace un grosor de agua en esa zona. Sigamos. Esos son los generadores, que es lo que se podría hacer en todo el sur argentino. Sigamos. Bueno, cuando se entera don Alfredo Avelín de que se iba a hacer un acuerdo con Chile, que no se tenía claro qué significaba, y lo que significaba era, ahora les explico, que se iban a violar todos los acuerdos y protocolos, año 1881, 1882, 1845, 1902, que decían altas cumbres divisorias de agua a perpetuidad. Lo que va hacia Argentina es para los argentinos, lo que va para Chile es para los chilenos. Eso estaba clarísimo, había que demarcar y lo delimitar. Y lo que se pretendía era delimitar. ¿Y por qué se pretendía delimitar? Porque había hecho un acuerdo los argentinos con los chilenos y habían planteado de que para solucionar el conflicto que había iban a hacer una zona que se llamaba zona de soberanía compartida, y en donde iba a entrar Laguna del Desierto y los hielos continentales. Entonces decimos, toda esa zona hacemos soberanía compartida, no hagamos problema, que pito y que flauta. Hasta que aparece, dentro de todo este esquema, el embajador argentino en Chile, que empieza a tener noticias, que ya voy a hablar de ese tema. Cuando se entera don Alfredo Avelín, y era senador nacional, escribe este libro. Y este libro se llama La historia nos juzgará, en la cual empieza a plantear la defensa irrestricta de lo que es la soberanía nacional, de los acuerdos de 1881 en adelante, de que se debía respetar las altas cumbres divisorias de agua a perpetuidad y que si no se debiese entregarse la zona de hielos continentales al vecino país de Chile. Se hicieron más de 60 o 70 proyectos entre comunicación, declaración y conferencias para que no se entregara. Intertanto, había un senador nacional
presidente de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, primero de diputado y después de senador de la Nación, que dice: nosotros tenemos que aceptar lo que están diciendo. Y escribe este libro, el libro oficial lo tengo guardado bajo llave, que se llama Hielos Continentales: aprobación, rechazo o superación. ¿Qué significa superación? Entrega. Significa entrega. ¿Quién lo escribe? El presidente del bloque de senadores justicialistas, que se llama José Luis Gioja, el ingeniero José Luis Gioja. La próxima. La próxima. ¿Qué dice José Luis Gioja? Asociación de Chile al Mercosur, la integración física a través de 13 pasos, los convenios de control integrados de fronteras, el eventual mercado común patagónico, la integración energética, y aquí va la integración minera, el turismo, la combinación, toda una serie de versos. Todos estos factores nos indican la conveniencia de que los países acuerden entre sí los límites físicos de sus territorios. Esto es lo que está escrito en este libro, que está fotocopiado, y lo otro está guardado. Continuemos. Hasta que de repente don Alfredo Avelín hablaba en esos años de dos cosas: de respetar la soberanía nacional y de no entregar el agua que representaban los hielos continentales patagónicos. O sea, el debate estaba metido ahí. Lo otro se había escrito, esto no tenía relevancia lo que había escrito Gioja, pero nunca nadie sabía el porqué. Creíamos que era para acordar los 24 puntos del conflicto. Porque entre medio, ¿qué había ocurrido? Había ocurrido de que se habían solucionado los 22, pero faltaba Laguna del Desierto y los hielos continentales. Hasta que aparece eso, que es un librito, también guardado y fotocopiado, que se llama Los hielos continentales: entrega de territorio nacional a cambio de un gran negocio, la minería. ¿Quién era este hombre? Este hombre era Oscar, digo era porque hace un año que ha fallecido, era Oscar Espinosa Melo. Voy a ir mezclando cosas. Cuando no entiendan, me gustaría que hablásemos, ¿no? Porque si no... ¿Se acuerdan ustedes aquel embajador argentino en Chile que fue echado porque hacía fiestas en la embajada de Chile con mujeres, whisky y no sé qué cosas más? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Quién era? Espinosa Melo. Espinosa. Bueno, ahora yo le voy a contar la historia. Le quiero aclarar que yo lo tengo grabado, filmado, con 3 horas de grabación y de filmación, en lo que hemos conversado de todo y conocido en profundidad el tema. Espinosa Melo llega a Chile de mano, el embajador de Chile en manos de Carlos Menem. Empieza a trabajar y en un momento determinado le dice a Menem: mirá, Carlos, yo tengo llegada a Alwin, como embajador, pero tengo llegada a Alwin, podemos solucionar los puntos de conflicto. Bueno, meterle, le dice. Empieza a trabajar con Alwin y efectivamente aparece que se empieza a hacer un acuerdo. Por eso ustedes cuando veían antes decían: viene rápido la cosa, y se vienen solucionando los problemas hasta febrero de ese año, de que ya estaba todo acordado. Los 22 puntos, el punto 23 que era la Laguna del Desierto, que iba a ir al lado arbitral, y faltaba el 24 que eran los hielos continentales. Es cuando aparece Olima y Vitela y empieza a viajar a Chile, sin que supiera el embajador argentino en Chile, que era este muchacho, el embajador, Oscar Espinosa Melo. En un momento determinado se entera
de que había conversaciones entre ellos. Y la embajada no sabía de qué se trataba. Empieza a investigar hasta que descubre de que lo que querían hacer era el acuerdo en la zona sur, inicialmente, para hacer una zona de soberanía compartida, que ellos hablaban de un parque ecológico. Zona de soberanía compartida significaba que podía entrar y salir cualquier cosa o cualquier persona sin ningún tipo de inconvenientes. Entonces dice, no, esto no corresponde. Esto es traición a la patria, porque estamos entregando territorio. Y meten una denuncia penal. Cuando meten la denuncia penal, sale de que este hacía fiesta, cosa que no era correcto, que le gustaban las mujeres, sí era correcto, pero no era correcto de que lo hiciera a su salida en la embajada. Lo desprestigian y lo echan. Una vez que lo echan, se arma, porque ya no se podía hacer la zona de soberanía compartida, se arma lo que se llama la poligonal. Porque eso significaba que iba a permitir, de acuerdo al pedido chileno, eso está escrito en este libro que les estoy hablando yo, iba a permitir de que se aprobara esto, que es el Tratado de Integración Minera entre la República Argentina y Chile. Los chilenos le dijeron, mira, a nosotros el lado arbitral en respecto a la laguna del desierto nos ha dado negativo. Nosotros necesitamos un elemento que nos compense para que así podamos firmar el Tratado Argentino-Chileno Binacional. ¿Me van siguiendo hasta acá o estoy...? Entonces, Ditela dice, vamos a armar la poligonal y nos vamos a meter por dentro del territorio argentino y los compensamos a ustedes con eso. Aceptado. Y a partir de ahí cierran todos los caminos, esa nebulosa que hablaba al principio, lo echan a Espinosa Melo y arman un proyecto de ley que después fue ley votada por los senadores argentinos y en las cuales se entrega esta zona negra, que son 1057 kilómetros cuadrados de los hielos continentales argentinos, dejando de lado los protocolos de los 1881, 1889, 1902 y 1945. Altas cumbres, divisorias de agua a perpetuidad. Acá no está respetada. Y esta es la zona baja, porque fue la primera ley. Adelante. Esta es la zona alta. Piñera habló de temas limítrofes pendientes con Buenos Aires. Estaba en ese momento la que fue presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Y la zona alta es desde Fitzroy hasta el Moreño. Eso falta definir. Les estoy mostrando todo con documentos, porque si no, creen que esto es un cuentito de hadas. Y esto no es así. Esto es lo que nos ha pasado en el país. ¿Qué sigue adelante? Sigue. Eso es toda la historia de geopolítica de Chile expansionista. El expansionismo de Chile. Sigamos. Eso es lo que apareció en un libro de chileno. Sigamos. Miren don Alfredo Berín si era revisor. En el año 1990, cuando escribe este libro, eso está en el libro y dice: la guerra del futuro, ¿de quién es el agua? La escasez del agua dulce está sembrando de conflicto todo el globo terráqueo. El futuro de la guerra va a ser por el agua. Año 1990. Y nosotros entregando los hielos continentales. Sigamos. Esto es lo que se iba a hacer, que era del lago del desierto meter un túnel por debajo de la cordillera, que son 10 kilómetros, para sacar el agua dulce de Argentina hacia Chile. Porque la diferencia que existe es de que en la cordillera de los Andes tiene 10 kilómetros y después prácticamente son 100 kilómetros hasta el Pacífico, 100 y pico. En cambio nosotros tenemos muchos kilómetros más para llegar al Atlántico. Sigamos. Sigamos y no aburro, sigamos. Bueno, se entregó territorio nacional. ¿Y qué pasó? Ya no estaba
del presidente Alvin. Estaba el presidente Frey. ¿Y qué hace Frey por un lado y Menem por otro? Empiezan a hablar con las empresas mineras y le dicen, mirá, empiezan a comprar territorio al lado de la cordillera. ¿Y a quién le encargan los amigos chilenos? A una empresa manejada por Andromico y Santiago Lustig, que empiezan a comprar todo en lo que era la cordillera de los Andes del lado chileno. Tal es así de que hoy, 2018, hay un conflicto importante en San Juan, porque del otro lado del Pachón, que es una mina de cobre muy importante, todo el resto de esa parte es de los hermanos Lustig, y no pueden ni pasar ni entrar. Y todos los depósitos de basura pasan a la Argentina. Sigamos. Antes de eso, quiero contarles un poquito lo que me entrega Espinosa Melo. ¿Qué es esto? No sé si lo alcanzan a ver. Es de una escribanía. ¿Me permiten que se lo lea? Bueno, mayor de edad, que doy fe, dice, quien me expresa que ha solicitado la intervención del escribano, a fin de que deje transcrito en el protocolo la manifestación que a continuación va a efectuar, a fin de que la misma pueda ser utilizada de quien corresponda. Y continúa diciendo el requiriente, que en pleno uso de sus facultades intelectuales, lo cual certifico, dado que de su acertado modo de razonar, que bajo ninguna circunstancia, y además, siendo católico, apostólico y romano, he pensado, piensa o pensará en la comisión de suicidio. Hago esta manifestación porque temo que se atente contra mi vida y se intente hacer aparecer este hecho como la comisión de un suicidio o de un accidente. Bueno, sigue hablando y dice, quiero decirle de que si me pasa algo, los hermanos Guillermo y Andrómico Lustig son los responsables. Santiago de Chile. Esto es lo que hizo el embajador argentino Chile, Espinosa Melo, después de preso. Bueno. Había un acuerdo entonces, porque cuando descubre Espinosa Melo esto, habla con un empresario. ¿Lo estoy aburriendo? No. Habla con un empresario inglés y le dice, lo siguiente: en un encuentro mantenido con un importante banquero residente en Gran Bretaña, él mismo opinando sobre el futuro de la economía de nuestro país, me dijo, en la actualidad tiene características que pudieran clasificarse como volátiles, pero dista mucho de ser de alto riesgo. Todo esto cambiará a corto plazo, debido al espectacular crecimiento que aportará el desarrollo de la minería. Le solicité precisiones y me dijo lo siguiente: las grandes corporaciones mineras habían hecho prospecciones con los más modernos medios a su alcance y que los resultados sorprenderán por la espectacularidad de lo que se tiene. Argentina, en los próximos años vendrán en la Argentina convertida en una de las mayores potencias mineras mundiales. Estamos hablando del año 1992 93. Bueno, entonces, ¿qué ha pasado? Las grandes empresas mineras, las grandes corporaciones mineras, han hecho prospecciones satelitales y vieron que en toda la cordillera de los Andes había una gran cantidad de metales que se llaman los polimetales. ¿Qué hace falta entonces? Hace falta que haya un acuerdo con los gobiernos
que tomen la decisión política de poder ingresar. Una vez que se toma esa decisión política, que evidentemente se ha tomado, ¿qué es lo que hace falta? Hace falta leyes. Leyes permisivas que permitan que esas empresas que van a estar 30, 40 o 50 años puedan sacar el material, no tengan inconveniente y se vayan con tranquilidad a sus países de origen. ¿Me van siguiendo? ¿Por qué hacía falta Chile? Porque Chile tiene tradición minera, porque Chile tiene empleados y obreros que manejan bien el tema, y porque está cerca del océano Pacífico. Porque a partir de ahí tienen menos costos y pueden salir rápidamente de ahí. Entonces, prospección minera, existe minería, hacen acuerdos con los gobiernos, hacen falta leyes. ¿Y las leyes quién las manejan? Los legisladores nacionales, senadores y diputados nacionales. ¿Quién estaba en la Comisión de Minería del Senado de la Nación? José Luis Fiocchi, que fue el instrumento de Carlos Menem. Estas son las leyes. 24.196, inversiones mineras. 24.296, modificación de la ley 24.196. Ratificación del Acuerdo Federal Minero. Financiamiento y devolución del IVA, modificaciones. Tratado de integración y complementación argentino-chileno. El tratado completo lo tengo, pero no hace falta que lo traigamos. Sigamos. ¿Y qué dicen? ¿Qué dicen en resumen las leyes? Si hay algún empresario, hágase minero, porque fíjense lo que voy a leer. Estabilidad fiscal por 30 años. Doble deducción de gastos de exploración y amortización acelerada de maquinarias, construcciones, vehículos e infraestructura. Trasladar el quebranto indefinidamente hasta que la empresa genere ganancias que permita liquidarlo. Devolución del IVA que paguen por las importaciones y adquisiciones de bienes y servicios. Excepciones de aranceles y tasa aduanera. Escuchen esto que es importante. Deducción. Repito, deducción por gastos de conservación de medio ambiente. Deducción por gastos de conservación de medio ambiente. Después se los cuento de qué estoy hablando. Excepción del impuesto a la ganancia y a la ganancia mínima presunta. Excepción del impuesto de los activos. Capitalización de los avalúos de reservas mineras. Devolución anticipada y financiamiento del IVA. Excepción de contribución sobre la propiedad minera. Excepción de todo gravamen y tasa municipal e impuesto a los sellos. Reembolso por puertos patagónicos del 5%, ley 23.018. Excepción del impuesto al cheque, decreto 613 del 2001. 100% de deducción de impuestos del combustible líquido. ¿Qué tal, muchachos? Sigamos. La próxima. Lo que no les dije, este es el postre. ¿Cuánto dejan? Nada. No, sí, cómo no. No soy irrespetuoso, mi amigo. ¿Cómo va a decir que no deja el 3%? Deja el 3% a boca de mina a simple declaración jurada. 3% boca de mina a simple declaración jurada. Ahora bien, yo soy el Estado y mi amigo es la empresa. Entonces viene el empresario y me dice: Estado, yo le juro que he sacado 100 kilos de oro. Entonces yo le debo creer. Sobre los 100 kilos de oro, a usted, Estado, le corresponde 3 kilos de oro. Entonces yo digo: bueno, muchas gracias, porque hay que agradecerles a los amigos. No, espera. De esos 3 kilos de oro, yo saco 1,5 kilos, porque esto es lo que yo he gastado, ¿se acuerdan lo que les dije? En cuidar el impacto ambiental. Esto es lo que está pasando. ¿Y qué es lo que produce la mega minería? Un detalle, ¿me permite? Y el impacto ambiental encima está chequeado por la Secretaría de Minería, no tiene ninguna injerencia en medio ambiente, que fue una discusión muy áspera en aquella época entre el presidente de la Comisión de Medio Ambiente y el de la Comisión de Minería.
Así es. Realmente, obviamente que ganó la Comisión de Minería. Yo hoy estaba enjuiciado. Así es, muy bien los aportes, gracias. Bueno, sigamos. Me queda minería química, ustedes ven. No, todavía no. No, todavía no, por favor. Volvamos. ¿Qué produce la minería? Produce destrucción, produce contaminación y produce saqueo. Vamos ahora a apagar la luz y vamos a ver un pequeño videíto que explica un poco cuál es el proceso minero. Se apaga la luz, gracias. Ahora sí. Hoy en día el proceso minero que se está aplicando en la alta cordillera no es el proceso minero convencional, sino se denomina el proceso minero químico, o sea, la minería química. Esta minería consta de los siguientes pasos. Todo arranca con una voladura, el cual el mineral es liberado de su roca natural, es trasladado a una planta de molienda, en donde se hace una primera molienda, que es molienda gruesa, y después se pasa una molienda más fina. De ahí se traslada a una pila de lixiviación o a unas bateas de flotación. En todos los casos se usan productos químicos, ya sea en el oro, el cianuro, en el cobre, ácido sulfúrico y millones de tóxicos más. Con ese proceso se extrae el mineral de la roca mediante distintos procesos también químicos y produce desechos tóxicos que en unos casos son dejados en las mismas pilas de lixiviación y en otros en tremendos diques de cola. Para que nos demos cuenta, el dique de cola de Pascualama tendrá más de 360 hectáreas y con una profundidad de 4 kilómetros de profundidad. ¿Cuáles son los problemas de este proceso? El primero ya empieza desde el momento en el cual se produce la voladura, porque en ese momento se empieza a liberar ya metales y metaloides que van a la atmósfera y se genera un polvo. Ese polvo es muy común que se asiente sobre los glaciares y la misma voladura destruye las zonas de permafrost continuos o discontinuos que existen en la cordillera. El traslado a las plantas de molienda también produce el mismo problema, debido a que los camiones que trasladan, como se ve, son de alto porte y traslada cada camión casi 400 toneladas de roca. Una vez se obtiene la roca en la granulometría que es deseada, va a la pila de lixiviación o a las bateas de flotación. Los desechos que se producen en las pilas de lixiviación quedan restos de cianuro y otros metales que no son necesarios o no son rentables económicamente traer, y residuos de los mismos metales, que con el tiempo eso empieza a drenar y a generar, que es el gran problema de la minería, el drenaje ácido. Esos drenajes se instalan en los cauces de agua, los cuales afectan a la producción y al consumo humano. ¿Qué sucede con este tipo de minería? Que este tipo de minería necesita fuertes cantidades de agua. Entonces, todo esto que hemos mencionado se produce en los lugares de formación o donde hay fuertes cursos de agua, porque si no hay agua no pueden existir. Entonces es lógico que estas pilas de desechos generen drenaje ácido.
Gracias, Oscar. Puede prender la luz. Puede prender la luz. ¿Qué le parece? ¿Qué utiliza la mega minería? Agua. Veladero, 120 litros de agua por segundo. Son 12 millones por día. ¿Cuánto pagan los señores por un decreto del gobierno de la provincia? 96 pesos. Paco Lama, que no está funcionando ahora por un tema de Chile, porque estaban contaminando. 1000 litros por segundo, 87 millones por día. Eso iba a afectar el río San Juan. No está todavía. Pachón, esa es de cobre. 1000 litros por segundo, 87 millones aproximadamente. Comparativamente en San Juan se consumen, como dice ahí, 15 millones de litros de agua diario, que se divide entre la producción y el consumo humano. Estos señores utilizan 12 millones de litros. ¿Me van siguiendo? Sigamos. La próxima. Y gracias por la paciencia, amigo. ¿Qué utilizan? A su vez, cianuro. 6 toneladas por día, explosivos, 10 toneladas por día. Sigamos. Declaración de Berlín. Esto es, se reúnen los científicos en Berlín y dicen, ¿qué es lo que es el cianuro? El cianuro es irreparable, irreversible e incontrolable. Porque cuando empieza es muy lento, pero una vez que se penetra no lo sacamos más. Perdonen el gráfico, pero eso es una tonelada de roca. Antes la ley minera era de aproximadamente 18 gramos por tonelada de roca. 18 gramos. Ahora es 0,5 o 0,6 gramos por tonelada de roca. Eso es lo que hay como en el tema de oro nada más, digamos. Una tonelada se extrae 5 gramos, una onza 31,10 gramos, póngale 32. O sea que hace falta remover 6 toneladas de roca para extraer una onza de oro. ¿Me van siguiendo? En esa época que está hecho este video, la onza de oro salía $2.000. La próxima. Les cuento. En San Juan, ahora voy a darle cifras, 3 minas, Veladero, Gualcamayo y Casposo, aproximadamente sacaron 1 millón de onzas de oro. Entonces hagamos el razonamiento. Año 2011, 1 millón de onzas de oro. No lo dice el doctor Averín, lo dice el inversor, que es un diario de ellos. O sea, no quiero que me crean a mí, créanle a los que manejan esto. Yo no sé si ha sido 1 millón o ha sido más, porque como es a simple declaración jurada, eso es lo que ellos declaran. Han sacado 1 millón de onzas de oro. San Juan supera la producción del 1 millón de onzas de oro por año y es uno de los grandes animadores de la industria minera, con 3, se lo sigo diciendo, con 3 proyectos importantes, que son Veladero, Gualcamayo y Casposo. Esos 3 proyectos de ese año, 2011, 1 millón de onzas de oro, ¿qué significaron? Les dije 0,5 gramos de oro la tonelada. Por lo tanto, hace falta aproximadamente 6 toneladas de roca para sacar 1 onza de oro. 1 onza de oro, 6 toneladas de roca. Esta gente se llevó en el 2011 1 millón de onzas de oro. Imagínense lo que han removido en tierra, en explosivos, la cantidad de ese aire o esa tierra que a 3.000, 4.000 metros de altura hay vientos, que esos vientos van y se depositan en las altas cumbres. Y esas altas cumbres tienen hielo. Cuando se derrite ese hielo, viene con esta tierra. ¿Y qué lleva la tierra? Metales pesados.
Así es. Tienen metales pesados. Tienen cobre, tienen plomo, tienen magnesio, etcétera, etcétera. Eso va a los ríos. Y más aún, cuando muchas veces esas explosiones van a los permafrost o los hielos fosilizados, que son hielos que tienen muchísimos años, 10.000 millones de años, son verdes, son celestes, son bellísimos, y los destruyen para sacar el oro. Entonces, cuando decimos, en el 2011 sacaron 1 millón de onzas de oro, en el 2012 sacaron 850.000 onzas de oro, en el 2013 sacaron 950.000 onzas de oro, y así sucesivamente, y le dejan el 3% a boca de mina a simple declaración jurada, y le impiden de que el agua, que es para los sanjuaninos, y en el caso de en otras provincias para los argentinos, para la producción, porque les cortan el chorro de producción y les hacen pagar a la gente una gran cantidad de dinero por el agua que consumen diariamente, y cuando vemos que en las zonas altas, como son Iglesia y Calingasta, estoy hablando de mi provincia, podemos hablar de otros lados, de Litio, en Jujuy y en otros lugares más, le dicen a la gente: vos te callás la boca, vas a trabajar en esto, pero te callás la boca. Y le hacen bajar la cabeza a la dignidad de los argentinos por un poco de trabajo. Pero no les dan salud, no les dan seguridad, no les dan el trabajo que corresponde, no invierten en lo que es la producción. En la Iglesia, por ejemplo, antes de este proceso minero, teníamos que existía una hectárea y plantaban, por ejemplo, anís, y sacaban 1000 kilos de anís por una hectárea. Hoy sacan 200 kilos de anís. No hay WhatsApp, no hay internet. Si una persona se enferma, por ejemplo, de los riñones, que se tiene que hacer diálisis diariamente, tienen que bajar a la provincia, a los hospitales. Allá no hay máquinas de diálisis. Entonces tenemos una provincia o un departamento rico que ha generado 2.000 millones de dólares en el año 2011 con un pueblo pobre. Y esto es por las coimas que reciben los funcionarios que levantaron la mano para aprobar esto, que es una infamia, una caradurez y una traición a la patria. Y que lamentablemente los que pensamos distinto y tenemos que dar toda esta explicación de una hora, con la paciencia en este caso de ustedes, que se los agradezco, a la gente no le interesa, porque le están dando de comer para ese día y los tienen subyugados y apretados. Perdón, me excedí. Sigamos. A su vez, dentro de los proyectos de largo plazo, Transjuan tiene carpetas por más de 150 emprendimientos. Esto es fuente del inversor, porque lo que pasa es que estas cosas hay que tenerlas todas. Acá está, eso que está señalado. Insumos y servicios que le aportarán más de 1.000 millones anuales al sistema financiero de la provincia. Fíjense, serán mentirosos, se llevan todo. Las exportaciones mineras superarán los 2.000, eso es así, lo que dice de ellos, 2.500 millones en el año 2013, que es un 30% más que en el 2011. Eso significa destrucción y eso significa saqueo. La próxima. ¿Qué se debe hacer? Prohibición del método de lixiviación, derogar las leyes cipayas y traidoras de la minería del año 90 y nacionalizar el oro y los metales. Porque estoy hablando de lo del oro, no estoy hablando de la plata, no estoy hablando de las tierras raras. Las tierras raras se utilizan para los conductores eléctricos. $10.000 sale una tonelada de tierra rara. ¿Sabe cuánto nos dejan? Un cálculo. Nada. Se la llevan las grandes potencias. El litio también. O el litio es el segundo productor mundial, Argentina. El silicio también. Está en el norte. Bueno, hay más de 80 minerales distintos. En Catamarca, ya muy bien el aporte del joven,
se rompió un mineroducto, un patriota sacó y lo fue a analizar. 80 minerales distintos tenían. Y pagaban el 3% del oro, nada más. Bueno, este es el señor Rioja, le dicen el gerente de la base. Ahí está la bandera, que es la bandera de Canadá, acompañando la bandera argentina. Bandera de Argentina, la de Canadá y la de la base. Sigamos. Ahí está. Lo muestro porque no voy a decir que es invento mío. Sigamos. Don Alfredo Averín, esto es una cuestión personal ya. Lo pongo porque es necesario hacerlo. Le decimos gracias a don Alfredo por enseñarnos el camino de la patria, del honor y de la lucha. Fue gobernador de San Juan y se opuso al ingreso de la mega minería química a San Juan. Se opuso en el 2002, cuando se firmaron los 14 puntos que exigía el Fondo Monetario Internacional, que exigía bajar los sueldos y echar gente a la calle. Él dijo, yo no firmo estos puntos. Yo no soy capataz de los pobres, perdón, yo no soy verdugo de los pobres ni capataz de los sueldos internacionales, yo no firmo. De esto se aprovechó Gioja, habló con Duhalde y con Labaña y le dice, mirá, este turco te va a voltear el acuerdo con el Fondo Monetario, en la cual había que firmar los 14 puntos, así que hay que voltearlo. Pero no era cierto. A Gioja no le interesaban los 14 puntos. A Gioja le interesaba de que él, el proceso que había hecho él, había sido de creer que iba a ganar las elecciones en el 99. Si ganaba en el 99, que ya había un proceso de minero en marcha, porque estaba la exploración y empezaba la explotación, y había que hasta aprobar el impacto ambiental. Cuando Averín se entera de lo que iba a pasar, le dice, no, yo no firmo esto. Yo no estoy de acuerdo con la mega minería de esta forma. Y tampoco estoy de acuerdo con los 14 puntos. Gioja se dice, bueno, con estos 14 puntos voy a hacer un lobby, que lo logró, hizo un boicot y un complot, que significó no mandar la plata a la provincia, hacer un acuerdo con los gremios docentes y de UPCN, presentaron un juicio político y lo echaron a Averín por no pagar los sueldos. Y después de eso, a los 3 días, no te veo las fotos, aparece Labaña y Duhalde dándole 50 millones de pesos, dólares, a San Juan para que pague todo, se regularice la situación y a los 6 meses se apruebe el impacto ambiental. A Averín le hicieron lo mismo en San Juan que lo que le hicieron a Espinosa Melo cuando iba a denunciar la traición a la patria. A ver la que sigue. Bueno, las expresiones para despedir.